El número de muertos por el ciclón tropical Gabriel en Nueva Zelanda ha ascendido a 11. El número de muertos por las inundaciones causadas por el ciclón tropical Gabriel, que pasó por la isla norte de Nueva Zelanda el 13 de febrero, ha ascendido a 11. Así lo anunció el domingo la policía del país. Según este organismo, el domingo por la noche se encontraron en el distrito de Hawke's los cadáveres de otras 2 víctimas de las inundaciones provocadas por el ciclón. La situación en varias zonas de la isla norte de Nueva Zelanda, donde el ciclón golpeó con más fuerza, sigue siendo difícil. La región de Hawke's fue la más afectada, y el centro administrativo de Nape sigue sufriendo cortes de electricidad y comunicaciones. Todas las escuelas públicas, guarderías e instituciones de enseñanza superior están cerradas, y algunas carreteras han quedado destruidas por los corrimientos de tierra. Algunos de los asentamientos periféricos del distrito están aislados de las rutas de suministro debido a las inundaciones, y los alimentos, el agua y otros artículos de primera necesidad están siendo transportados por helicópteros del ejército neozelandés. Argentina bate récords de calor y frío en 5 días. Argentina batió récords de calor y frío en solo 5 días esta semana, con temperaturas que cayeron 30 grados centígrados mientras una ola de calor daba paso a nevadas históricas. Un frente frío procedente de la Patagonia hizo descender las temperaturas en Buenos Aires de 38,1 C el pasado domingo a 7,9 C el jueves, un mínimo histórico para febrero desde 1951, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura más baja registrada fue de 4,12 en 1910. El país sudamericano ha sufrido esta semana su octava ola de calor del verano, con temperaturas de casi 40 C en el centro y el norte. Pero esta misma semana, el viernes, cayó nieve en las cumbres bajas de Sierra de la Ventana, a 560 kilómetros al oeste de la capital, Buenos Aires, y la ciudad homónima registró -4 C por primera vez desde que se tienen registros. Según el meteorólogo Cristian Garavaglie, también se registraron mínimas récord en febrero en otros lugares, ya que una masa de aire frío procedente del Polo Sur penetró en el centro de Argentina tras cruzar los Andes, desde el vecino Chile. Un terremoto de poca profundidad sacudió Francia el domingo por la noche. Un seísmo de magnitud 3,2 se produjo a 12 kilómetros al sur de Bressuire, en Francia. El seísmo se produjo a muy poca profundidad, 5 kilómetros, con epicentro cerca de Bressuire, de Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, Francia, el domingo 19 de febrero de 2023 por la noche, a las 8:08 hora local. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos, a medida que los sismólogos revisen los datos y afinen sus cálculos o que otros organismos emitan su informe. Según los datos sísmicos preliminares, el terremoto no debería haber causado daños significativos, pero probablemente fue sentido por muchas personas como una ligera vibración cerca del epicentro. Se pudieron sentir leves sacudidas en la Chapelle Saint-Laurent, a 2 kilómetros del epicentro, Montcoutant a 7 kilómetros y Corleil a 8 kilómetros. Otras ciudades cercanas al epicentro donde el seísmo se sintió como sacudidas muy débiles son Bressuire, a 12 kilómetros del epicentro, Cerisei a 17 kilómetros y Parfenaille a 21 kilómetros. En Fontaine-le-Comte y Choulet, el terremoto probablemente no se sintió. Al menos 24 personas mueren en Brasil a causa de las lluvias y los corrimientos de tierra. Al menos 24 personas han muerto como consecuencia de los efectos de las fuertes lluvias que azotan el estado brasileño de Sao Paulo. Las lluvias anormales caídas en la zona costera del estado brasileño de Sao Paulo han causado inundaciones y corrimientos de tierra devastadores. 19 personas murieron y 338 se quedaron sin hogar.
Según los servicios de emergencia, más de 50 casas quedaron destruidas. Unas 300 personas se quedaron sin hogar y 228 ciudadanos fueron evacuados. Además, 3 importantes autopistas han quedado bloqueadas por los efectos de la catástrofe. El número de muertos por los terremotos en Turquía supera los 41.000. El número de muertos por los terremotos en Turquía ha aumentado a 41.020. Las labores de rescate en Turquía se han interrumpido hoy en 9 de las 11 provincias afectadas. En Siria también se ha producido un golpe devastador que ha causado la muerte de más de 8.500 personas. Las autoridades locales califican la situación en el país de catástrofe humanitaria. Las autoridades locales calificaron la situación en el país de catástrofe humanitaria. Las sacudidas se dejaron sentir en el territorio de Israel, Irak, Chipre, Líbano, Georgia, Rusia e incluso Groenlandia. Los sismólogos predicen un terremoto en Estambul de consecuencias catastróficas. Los sismólogos predicen un terremoto en Estambul de consecuencias catastróficas. El número de víctimas y la destrucción superarán a los del sureste de Turquía. Los expertos han contado que la capital de Turquía está erigida sobre la unión de las placas tectónicas de Anatolia y Yurache. La falla de Anatolia se encuentra a 15 a 20 kilómetros de la ciudad, bajo el mar de Mármara, lo que aumenta el peligro del supuesto cataclismo. En otras palabras, el terremoto de Kahramanmaraş es casi un ensayo del terremoto de Estambul, explicaron los expertos. Esperan que un terremoto de magnitud superior a 7 sacuda Estambul en cualquier momento. Como especifica el artículo, en la capital turca hay más de 1 millón de edificios y 4,5 millones de pisos. En cada vivienda vive una media de 3,3 personas. Si se produjera un terremoto de magnitud 7,5 o superior, causaría daños críticos en casi 13.500 edificios. Otras 39.000 viviendas se verían gravemente afectadas. Anteriormente, el ministro turco del Interior, Salimen Soylu, había declarado que el número de víctimas del terremoto en la provincia de Kahramanmaraş, en el sureste de Turquía, superaba las 39.500.